Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan en este programa, El Gozo del Evangelio, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, director asociado en la oficina, que junto con Adrián Herrera, Gerardo Lalo Salazar, formamos este equipo de conducción. Un placer, un honor, una gracia estar aquí con ustedes desde este medio de Radio María. También por internet, radiomariahouston.com, en el área de Chicago, Milwaukee, por todos esos lugares que también llega esta sagrada señal. Muy bienvenidos a este programa. Estamos en vivo el día de hoy, marzo, viernes de Cuaresma, 24, marzo 24. Estamos hoy aquí. El tema de hoy vamos a tratar sobre la resurrección. Aunque estamos en Cuaresma, es bueno también recordar, incluso durante este tiempo, como lo hace incluso la liturgia, que nos presenta ese pasaje durante la Cuaresma de la transfiguración, de una manera ya apuntándonos hacia la resurrección que gozosamente buscamos celebrar al final de este periodo de Cuaresma. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestra creencia, de cosas, reflexiones para adentrarnos en este gran misterio de nuestra fe, que quiere nuestro Dios vivir, que la vivamos. Y con esos motivos vamos a tratar ese tema de la resurrección el día de hoy, preparándonos durante esta Cuaresma para celebrar esta fiesta grande. Pero como es debido, vamos a empezar primero con una breve oración, considerando el Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En la tradición de los judíos había más de 600 preceptos en medio de tantos otros mandatos, que esta pregunta que hace este maestro es una pregunta sincera. Él quería llegar a discernir cuál era ese mandamiento central de la ley de Dios. Jesús en su respuesta nos ofrece una novedad. Primero, retoma esa acción que identifica al pueblo de Israel. La escucha Israel. Segundo, Jesús enlaza con un nexo indisoluble este escuchar con el amor de Dios, este primer mandamiento, y el amor al prójimo, que es el segundo mandamiento. Esto forma el núcleo fundamental de nuestra vida cristiana y lo que nos une a todos los creyentes. La invitación a la conversión es el llamado a fondo de estos días de Cuaresma, y esto nos debe hacer realizar, caer en cuenta nuestros egoísmos, nuestras indiferencias, nuestra falta de amor. Tenemos que volver una y otra vez al amor de Dios, que no se desentiende de nada
de nuestra realidad humana. En esta Cuaresma dejemos que el amor de Dios toque nuestro corazón, que transforme nuestras vidas, que nos impulse a amar y salir al encuentro del que sufre, del que se siente triste, del abandonado. El día de hoy conmemoramos la memoria del beato mártir, el Monseñor Óscar Romero. Y de él aprendemos estas palabras que nos dejó. Estas desigualdades injustas, estas masas de miseria que claman al cielo, son un antisigno de nuestro cristianismo. Están diciendo ante Dios que creemos más en las cosas de la tierra que en la alianza de amor que hemos firmado con Él. Y que por alianza con Dios todos los hombres debemos sentirnos hermanos. El hombre es tanto más hijo de Dios cuanto más hermano se hace de los hombres. Y es menos hijos de Dios cuanto menos hermanos se siente del prójimo. Palabras del Monseñor Óscar Romero, una homilía del 18 de septiembre de 1977. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hermano y hermana. No te despegues de esa señal, que ya regresamos con el tema de hoy, la resurrección. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa El Gozo del Evangelio, producido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Qué bueno que estás aquí con nosotros por Radio María. Les recuerdo los teléfonos a llamar si quieres compartir tu testimonio, tu experiencia. Estamos al aire el día de hoy. Los teléfonos en el área local de Houston, 713-939-0270. Fuera del área de Houston, completamente gratis, 1866-880-7136. Y qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la resurrección. Ya para estos días hemos estado con Jesús caminando en este camino de la Cuaresma, en este camino del desierto, de estos 40 días, caminando hacia la cruz, a través del desierto, dirigiéndonos hacia la gloria de la resurrección. Y nosotros, al prepararnos para vivir esto que es la verdad que corona nuestra fe, yo personalmente, yo me pregunto muchas veces, ¿qué tan seriamente en realidad nosotros, los cristianos, tomamos como un hecho, como algo verdadero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Les voy a compartir una estadística. Y hace un par de años, en el 2015, una asociación que se llama Pew Research, que hace encuestas aquí en Estados Unidos, realizó una de sus encuestas y la pregunta era precisamente ¿qué tan importante, qué tan esencial es la resurrección en tu vida de fe? Le hizo esta pregunta a varios miles de católicos. Y el resultado de esta encuesta, fíjate bien, calcularon que 67% de los católicos respondieron que sí, que la creencia en la resurrección de Jesús como un hecho actual era una parte importante de su ser católico. 67%. Lo que significa que para el 33%, o sea, una tercera parte de los católicos encuestados, no se les hacía a ellos una parte esencial de su fe. Imagínate, la resurrección no era algo esencial para ellos. Por eso yo me pregunto el día de hoy, y te pregunto a ti, ¿qué tan cierto es para nosotros? ¿Es verdaderamente un hecho o se ha convertido ya en una costumbre? Aunque es algo que recitamos cada domingo, es algo que es parte
de nuestra vivencia en la misa, el recitar el credo. Pero viéndolo bien, bueno, no es un problema moderno. Este problema yo creo que ya existía desde un principio de nuestra fe. Ya San Pablo, tenemos el testimonio de cómo él le tenía que enseñar, les tenía que recordar, les tenía que exhortar a los corintios la centralidad de la resurrección, diciéndole, bueno, es que si Cristo no ha sido resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también su fe. Esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por ahí del versículo 14. Entonces Pablo ya había tenido que recordarles y que exhortarles a esta centralidad de la resurrección, ya que sin la resurrección, pues, ¿qué se vuelve la iglesia sin la resurrección? Más que un club social, algo en el cual nos reunimos pues para pasarla bien, o ¿de qué se trata esto? Sin la resurrección pierde su significado, pierde su trascendencia. Por eso se me hizo muy importante para nosotros en estos días el meditar en el significado de la resurrección, recordando que también originalmente para los judíos estos eventos eran pues un obstáculo para ellos. La resurrección y empezando por la muerte de Jesús, que para ellos esa muerte en la cruz, en la crucifixión, era para ellos una maldición, de acuerdo a lo que decía el libro de Deuteronomio, capítulo 21-23. Es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol. Entonces ya desde entonces para los judíos era un obstáculo esta muerte y su resurrección. Y también para los griegos. Para los griegos a los que San Pablo predicaba, la resurrección era algo pues que no tenía sentido, ya que ellos en su visión filosófica del mundo, sobre todo esa corriente filosófica del platonismo, o más bien neoplatonismo ya en el tiempo de San Pablo, para esta corriente filosófica, la parte buena de nosotros es el espíritu, mientras que el cuerpo era algo que como que nos anclaba a la tierra, no dejaba que el espíritu subiera. Para ellos, en esta corriente filosófica, la muerte era un tipo de liberación, en la cual el espíritu entonces salía libre y podía ascender a esas alturas. Por eso cuando llega San Pablo a decirles, bueno, les empieza a decir el germen de la fe cristiana, cuando llega el momento de la resurrección, ¿qué dicen ellos? Pues eso se oye muy bien, pero quizás mejor regresa otro día a hablarnos de eso. Lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en los versículos del 16 al 34. Un pasaje muy interesante de Pablo predicando a los atenienses. Entonces ya desde el principio de nuestra fe se encuentran obstáculos, no es nada nuevo. Por eso nosotros el día de hoy, creyentes, nos toca profundizar en este misterio y también profundizar para poder compartir con los hermanos, compartir con los demás. ¿Por qué celebramos esto? ¿Qué significa? ¿Es una historia, un cuento? ¿O es algo que es verdadero, que vivimos el día de hoy, que se ve renovado domingo a domingo, en cada misa, en cada Eucaristía? Y es que la resurrección se trata de un acontecimiento transformador. Acontecimiento transformador. La resurrección transforma completamente a los discípulos. Aquellos hombres temerosos que se resistían a aceptar ese mensaje de Jesús. Vemos en los evangelios cómo una y otra vez no entendían ese mensaje. Veían a Jesús con ojos terrenales únicamente. Estos mismos hombres, después de la resurrección, al experimentar, al entrar en contacto con el Jesús resucitado, estos mismos hombres son capaces ahora de predicar, de anunciar el Evangelio con una convicción total. Este es el giro, esta es la transformación que trae el Jesús resucitado. De haber sido cobardes, de haberlo abandonado en el momento de su crucifixión, cambian ahora, son transformados por este encuentro a ser ahora capaces
de arriesgar su vida por defender la causa del crucificado. Hay que recordar también cómo este encuentro con Jesús resucitado siempre culmina con la llamada por parte de Jesús para los discípulos de anunciar el Evangelio. Cada vez que Jesús se encuentra con ellos, siempre termina esto en una llamada a la evangelización. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Al final del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 28, el pasaje de la Gran Comisión. Jesús, antes de ascender al Padre, Jesús resucitado, les deja el encargo: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, al venir al encuentro con Jesús resucitado, son lanzados a la misión de la evangelización. También otro ejemplo, el pasaje de los discípulos camino a Emaús en el Evangelio de Lucas capítulo 24, cómo Jesús les dice, les explica: estaba escrito que el Mesías debía de morir y resucitar al tercer día, y que su nombre se anunciara a todas las naciones, que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Entonces, persona, como los discípulos en las Escrituras, personas que llegan al encuentro con Jesús resucitado, es lanzada a la misión de evangelizar. Y esto debe ser también para nosotros. Por eso hacemos estas reflexiones, para adentrarnos en este misterio. Y es que esta experiencia de la resurrección no es cosa únicamente de un momento. En las Escrituras, y para nosotros también, este encuentro, esta es una experiencia que se prolonga a través de la vida. El encuentro con Jesús resucitado no es nada más un momento privilegiado que no tenga alguna continuidad posterior en la vida de los discípulos. Los discípulos reviven en su vida diaria ese destino doloroso de Jesús crucificado, el paso a la vida de Jesús. La resurrección les ayuda entonces a entender y vivir la vida, su vida difícil de cada día, con otro sentido, con otra profundidad. Desde su propia vida comprenden y viven mejor el misterio de Cristo muerto y resucitado, como nos contaba San Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, nos decía: llevamos siempre en nuestros cuerpos el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo voy a decir una vez más. Llevamos siempre en nuestros cuerpos el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vemos entonces cómo la experiencia de la resurrección, el encuentro con el Cristo resucitado, los cambia, de manera que ahora su vida se vuelve una reflexión continua de su significado, de cómo sus dificultades y nuestras dificultades debemos verlas a la luz de la muerte de Jesús, a la luz de esta gloria de Cristo resucitado, para que también al final de nuestros días, también y a través de nuestro tiempo aquí, se manifieste la vida de Jesús en nosotros, porque ese es el punto de nuestras vidas, reflejar esa gloria divina, ser otros Cristos aquí en la tierra. Y nosotros continuamos en un momento después de este breve descanso musical, no sin antes invitarles a que nos llamen, a darnos su testimonio, cómo viven ustedes esta cuaresma, cómo han vivido, cómo han aprendido su encuentro también con el Jesús resucitado. Los teléfonos al aire: 713-939-0270. Una vez más, el teléfono área de Houston: 713-939-0270, o libre de costo. Larga distancia: 1866-880-7136. No te vayas, que ya regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subprograma El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Acaban de escuchar
el credo de la misa criolla, interpretado por Mercedes Sosa, que en paz descanse. Una misa muy bonita, les invito a investigarla, misa criolla. La misa que se ha venido usando cuando se hacen celebraciones como la Virgen de Guadalupe con el Papa Francisco, así que también una misa muy famosa. Estamos al aire el día de hoy, viernes, marzo 24. Los números a llamar para sus preguntas, sus comentarios, sus testimonios en el área de Houston, 713-939-0270, libre de costo, 1866-880-7136. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, tanto en Houston, en el área de Milwaukee, el área de Chicago, donde quiera que llegue esta señal. Estamos hablando de la resurrección, de la importancia de meditar en ella, de adentrarnos en este misterio, de la centralidad de la resurrección para nuestra fe. Y los primeros cristianos también, ellos vivían convencidos de que Jesús había sido resucitado por Dios. ¿Qué significaba la resurrección para ellos? ¿Qué entendían ellos? ¿Qué querían decir al hablar de Cristo resucitado? Pues tenemos esas respuestas en el testimonio escriturístico, en las Sagradas Escrituras. Y lo mismo para nosotros. La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida anterior. No se refiere a eso. La resurrección de Jesús no es una vuelta a su vida anterior como para después volver a morir, como sucedió cuando Jesús resucita a Lázaro o a la hija de Jairo, ¿verdad? No, la resurrección de Jesús es algo diferente, es algo nuevo. La resurrección de Jesús no es como estas otras resucitaciones. Jesús no regresa a la vida, sino que entra en la vida definitiva de Dios. Por eso los primeros predicadores, como vemos al testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablan de Jesús, de cómo ha sido exaltado por Dios. Y los relatos también en los evangelios pues presentan a Jesús viviendo ya una vida que no es la misma que la nuestra. Pablo nos dice claramente, Cristo es resucitado de entre los muertos y Él no muere ya porque ahora vive en Dios. Vemos su testimonio en la carta a los Romanos, capítulo 6. La resurrección de Jesús no es un sobrevivir de su alma inmortal. Y los cristianos primeros nunca entendieron la resurrección de Jesús como una supervivencia misteriosa de su alma. O sea, no se trata de una aparición, no se trata de un fantasma, mucho menos. No, Cristo resucitado es un hombre completo, vivo, concreto, que ha sido liberado de la muerte con todo lo que constituye su humanidad, su propia personalidad. Para los primeros creyentes, este Jesús resucitado, que ha alcanzado ahora toda la plenitud de la vida, no puede estar sin su cuerpo. Los primeros cristianos tampoco describen la resurrección de Jesús como una prodigiosa operación en la que el cuerpo y el alma de Jesús se han vuelto a unir para siempre. No, su atención se centra más bien, y debe ser para nosotros, en el gesto creador de Dios que ha levantado al muerto Jesús ahora a la vida. O sea, tenemos que darle un énfasis a la acción, el poder resucitador de nuestro Dios. Él es el que trae la vida. Entonces no se trata únicamente de eso. La resurrección de Jesús no es un nuevo prodigio en ese entonces, sino que es más bien una intervención ahora creadora de nuestro Dios. Otra cosa que muchas veces oímos cuando hablamos de la resurrección, dirán algunos, no es que no se trata de que Jesús volvió a la vida, es que Jesús está ahora vivo en la memoria de sus seguidores. No se trata de eso. No se trata de una permanencia de Jesús en la memoria de sus discípulos. No es eso. Es algo que le ha sucedido a Jesús. La resurrección es algo que le sucedió a Jesús, no es algo que le pasó a sus discípulos. Es algo que ha acontecido en el muerto Jesús, no en la mente, no en la imaginación de los discípulos. No es que hubiera resucitado, entre comillas, la fe
de sus discípulos a pesar de su muerte. Y eso lo oímos cada año en estos días que nos preparamos a celebrar la resurrección, de personas que quieren negar la veracidad de este hecho. Dicen, no, es que es una resurrección moral. No, no, no. No se trata de eso. El que ha resucitado es Jesús mismo. No se trata de que Jesús está vivo en el recuerdo de los suyos, en la memoria únicamente. No. Jesús realmente ha sido liberado de las cadenas de la muerte y ha alcanzado la vida definitiva de Dios. Y como les comentaba, el énfasis, la atención en ese poder de Dios, en esa intervención resucitadora de Dios. Los primeros cristianos tenemos su testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos dicen, Jesús ha sido resucitado por Dios. Para ellos, la resurrección es una actuación del Padre que con su fuerza creadora y poderosa ha levantado al muerto Jesús a la vida definitiva, a la vida plena de Dios. Diciéndolo de otra manera, Dios le espera a Jesús al otro lado de la muerte para liberarlo de la destrucción, para vivificarlo con su fuerza creadora, para levantarlo de entre los muertos, introducirlo a la vida indestructible de Dios. Y tenemos el testimonio en las Sagradas Escrituras de las diferentes formas en que los primeros cristianos usaban para tratar de expresarse. Vemos, por ejemplo, tan interesante lo que nos dice San Pablo. Según él, Jesús ha sido resucitado por la fuerza de Dios, que es la que le hace vivir una nueva vida de resucitado, como vemos en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 19 al 20. Jesús ha sido resucitado por la gloria de Dios, es decir, por esa fuerza que nos descubre toda la grandeza gloriosa de Dios. Y por eso Jesús tiene un cuerpo glorioso, no nada más un cuerpo luminoso, majestuoso, ¿verdad? Sino una personalidad llena ahora de la fuerza transformadora de Dios. Otra cosa que también usan, otra manera en que se refieren los primeros cristianos, es de cómo Jesús ha sido resucitado por el Espíritu de Dios, es decir, por su aliento creador. Por eso Cristo posee un cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual no porque sea un cuerpo inmaterial o un cuerpo invisible, no, sino que se refiere a una personalidad ahora penetrada por el aliento vital y creador de Dios. Este paso de Jesús a la muerte, de la muerte a la vida definitiva, es un evento, es un acontecimiento que desborda esta vida en la cual nosotros nos movemos. Por eso no lo podemos de cierta manera constatar o observar como lo hacemos cualquier otro evento, pero es un hecho real, es un hecho que ha sucedido y por sobre todo para nosotros los creyentes, un evento más real, más importante, decisivo que ha sucedido para la historia de la humanidad. Y es que la resurrección de Jesús es la participación plena de la vida de Dios, sin ninguna limitación, incluso en su naturaleza humana, una verdadera creación. La resurrección de Jesús también se trata de un cumplimiento, la plenitud de su vida. En ella se había demostrado su poder, su jurisdicción sobre la muerte. Ya desde el momento en que Jesús resucita a Lázaro, a la hija de Jairo, ya se había demostrado ese poderío de Jesús sobre la muerte. Era anunciado. Y ahora con su propia resurrección lo vemos en toda su plenitud. La resurrección de Jesús le introduce plenamente ahora en el terreno de la vida de Dios. Otra cosa, otro punto que nuestra fe en la resurrección nos debe recordar, que la resurrección es el fundamento mismo de la predicación y de la fe. De tal manera que si nos faltara la resurrección, pues no hay liberación del pecado,
no hay vida. La vida en Cristo, la vida de la fe, carecería de sentido al faltar la resurrección. Los que edifican su vida sobre Jesús, si no hubiera resurrección, pues sería todo en vano, como nos cuenta San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19. La resurrección también es una gran manifestación, una demostración del poder de Dios y de su victoria sobre la muerte. Y esto es lo que nos da a nosotros, los creyentes, nos da esa fe, nos da esa confianza en Dios que tiene ese poder. Por eso es muy importante para nosotros. La resurrección de Cristo también es una entronización de Jesús como Señor. Por la resurrección, Jesucristo, que desde un principio, desde siempre, era Hijo de Dios, es ahora constituido Hijo de Dios de acuerdo al Espíritu. Y se sienta ahora a la derecha de Dios Padre. Con su humanidad, tanto la divinidad de Jesús como su humanidad, participando de lleno, plenamente en la vida de Dios y de una manera en igualdad con Él. Y esta resurrección de Jesús pues constituye el principio de esta nueva creación. Nos dice San Pablo, Él es el primogénito, Él es el primero de entre los muertos. La resurrección de Jesús está así en una estrecha relación con la nuestra. Nosotros que esperamos en el futuro nuestra propia resurrección, ya tenemos un anticipo de eso en el bautismo, como nos dice San Pablo, la carta a los Romanos capítulo 6, como nuestro bautismo constituye una participación en la muerte y la resurrección de Jesús. Por medio de este bautismo, que es el principio de nuestra vida de fe, somos insertados en el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Con esto vamos a un breve descanso musical. Quédate con nosotros que ya regresamos para continuar nuestra reflexión sobre la resurrección. Si quieres llamarnos, darnos tu testimonio, los teléfonos al aire, estamos en la cabina 713-939-0270 o libre de costo 1866-880-7136. No te vayas, que ya regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Nos saluda el día de hoy Juan Carlos Moreno, que junto con Irene Herrera y Gerardo Lalo Salazar tenemos la gracia de conducir este programa. El día de hoy, tema central para nosotros los cristianos, la resurrección, la fe en la resurrección, las razones, lo que significa para nuestra fe. Y ahora, continuando, como para nosotros, en nuestra propia fe, en nuestro propio crecimiento, en nuestra propia búsqueda de descubrir a Jesús, la resurrección pues es punto de partida. Como les venía contando, los primeros cristianos, también para ellos, la resurrección a partir de esto, les da un giro a su entendimiento, a lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús les había predicado y compartido. Vuelven ellos a recordar ahora a través de la resurrección el mensaje de Jesús y viéndolo a una nueva luz sobre su vida, sobre su muerte. Y fue ahí donde van descubriendo verdaderamente a Jesucristo. La resurrección representa para nosotros como un sello de aprobación, por decirlo así, una legitimización de la vida del mensaje de Jesús. La muerte de Jesús, Él había muerto en la cruz, abandonado por todos, en nombre de un cumplir una ley. Parecería entonces que para sus seguidores en aquel entonces, que todo se veía perdido, que era claro en ese entonces, quizás para muchos, que Jesús era uno de tantos falsos profetas, que también había sido Él abandonado por Dios. Pero ahora con la resurrección, sus seguidores, sus discípulos, nosotros comprendemos que no es así. Dios lo ha resucitado, dándole ese sello, autorizándole, cumpliendo lo dicho por los profetas.
Y de cierta manera, pues mostrándole a todos esos que habían rechazado a Jesús la realidad. Dios le da la razón a Jesús con su resurrección. Le da esa legitimidad, confirmando con este gesto vivificador todo lo que Jesús venía a enseñarnos. Es la verdad. Jesús es el verdadero profeta de Dios. Jesús tenía razón. Dios está con él. Con su resurrección, los discípulos ahora comprenden cómo el mensaje de este hombre, Jesús, encierra algo único, incomparable, porque no es el mensaje únicamente de un hombre, sino que son las palabras de Dios mismo. Con su resurrección tienen esa garantía de lo que enseña Jesús, que Él tiene esas palabras de vida eterna, como Él nos lo había dicho. Entonces debemos siempre de meditar en esto. Y reflexionando también, muy importante, el valor redentivo, el valor salvador de la muerte de Jesús. Porque podemos pensar también nosotros, si Dios ha resucitado a Jesús, ¿por qué permitió su muerte? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz? Los discípulos han comprendido que la muerte de Jesús no ha sido un accidente, no ha sido una desgracia cualquiera, una injusticia, no. Esta muerte era algo que estaba dentro de los planes de Dios, dentro de sus divinos designios. Y es que esta muerte era y ha sido para la salvación de nosotros, hermanos y hermanas. Esto es lo que Dios nos ha entregado en la resurrección. Que Dios se manifieste plenamente en Jesús. De cierta manera, Dios estaba con él. En Cristo moribundo en la cruz estaba Dios, compartiendo ahí con nosotros nuestra vida humana, nuestro fracaso, nuestro pecado, nuestra destrucción total. De cierta manera, unido tanto con nosotros en esa humanidad suya. Un gran gesto de solidaridad, de ese amor que tiene para los hombres, como lo dice San Pablo. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. En la resurrección, Jesús lo confesamos, lo proclamamos como Mesías, como Hijo del Dios vivo. Ya en su muerte el centurión, en fe lo había proclamado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero era algo que los discípulos no habían comprendido. Si Jesús ha sido resucitado por Dios, entonces los discípulos y nosotros con ellos comprendemos ahora esta nueva realidad. Jesús es el Cristo, es el Mesías anunciado. Y entonces entendemos todas las promesas que anteriormente por la boca de los profetas se habían hecho. Jesús es el Mesías esperado. No de la manera en que se esperaba. No de la manera en que sus discípulos, en que el pueblo, en que los escribas lo esperaban. Pero rebasando todas las expectativas, toda esperanza del pueblo. Este Mesías que nos trae la buena nueva, nos trae la salvación. Y a través de su resurrección tenemos un Señor, un Mesías, un Cristo vivo para siempre. La muerte para Él no significó su destrucción, sino un paso, una transformación. Jesús está ahora vivo, es nuestra fe. Es resucitado, vive ahora a la derecha del Padre. Por eso le llamamos Señor de la vida y de la muerte. En Cristo ahora vivo, los cristianos no estamos solos. Cristo no es un difunto. Nosotros, los creyentes en Él, sabemos que tenemos junto al Padre un intercesor, Jesucristo resucitado, orando siempre por nosotros, intercediendo, preocupándose por toda la humanidad. Y hay que recordarlo, que ahora en su resurrección Cristo vive en medio de nosotros, no solamente a la derecha del Padre, sino que ahora vive en medio de todos los hombres. Él mismo nos lo prometió, ahí estaré con ustedes
donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Entonces, cuando hablamos de Jesús resucitado, no estamos hablando del pasado, sino de alguien vivo ahora mismo. La presencia de Jesús que nos anima, que vivifica, que nos llena con su espíritu y su fuerza a la iglesia, a la comunidad de todos los creyentes, que fue lo que nos prometió cuando antes de irse al Padre nos dijo al final del Evangelio de Mateo: sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Jesús camina con nosotros, Él es el que nos guía. Por eso es necesario reconocer su presencia, sobre todo en la asamblea. A veces se nos dificulta el reconocerle ahí entre esas personas que a veces nos disgustan, nos caen mal. Jesús está ahí presente. Jesús está ahí presente en el Evangelio, en su palabra. Está presente en la presencia de sus ministros, el obispo, el sacerdote, el diácono, en la Eucaristía, que es su presencia real. Y para cerrar, no podemos dejar de mencionar también que creyendo en su resurrección, creemos también en su retorno, en su segunda venida. Él, que ha sido el primero resucitado entre los muertos, va a regresar. Y eso es algo que nos llena también de esperanza a nosotros. Nosotros esperamos su regreso en medio de nuestras luchas, en medio de los sufrimientos, las dificultades que día a día tenemos. Tenemos la esperanza por la resurrección de poder voltear nuestra mirada al horizonte y poder decir: ven, Señor Jesús, Maranatá, como proclamamos también al final de la plegaria eucarística. Ven, Señor Jesús. Por eso para nosotros la muerte de Cristo no es el final, sino un pasaje a su nueva vida ahora resucitado. Y eso nos trae a nosotros, nos trae esa fe de que también nosotros compartiremos de esta vida eterna. Así que les dejo por último una reflexión que se lleven de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Si de verdad creemos nosotros en la resurrección, ¿cómo debería de cambiar nuestra vida como resultado de esto? Tenemos el testimonio de las Escrituras de cómo San Pablo, cómo cambia su vida en su encuentro con el resucitado. De ser gran perseguidor, se vuelve ahora apóstol para los gentiles. Hermano y hermana, ¿crees en la resurrección? ¿Cómo va a cambiar tu vida? Si crees en realidad que Jesús es la resurrección y la vida. Si creemos en eso, si tenemos esta fe, ¿cómo va a cambiar? Continuemos nuestra preparación de la Cuaresma. Es mi deseo que sigamos esta preparación, sigamos adentrándonos en el misterio del caminar con Jesús en el desierto, que esto nos sirva para prepararnos para vivir el gozo de la Pascua del Señor con corazones abiertos a la nueva vida de la resurrección y ese poder transformador que Jesús tiene y que nos trae a nuestras vidas por medio de su resurrección. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en tu programa, El Gozo del Evangelio. Te invito a que nos escuches cada viernes a la 1:00 p.m. por esta señal, también por internet, radiomariahouston.com, y también en estos días a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, una lluvia de bendiciones para ustedes ahora y siempre.